ese encuentro entre academia, sociedad civil y los diferentes actores para debatir, discutir sobre temas relevantes, temas de fundamental interés para la salud pública. Estos foros los hacemos los últimos miércoles de cada mes, como hoy estamos haciéndolo, y les pedimos entonces que estén atentos a la programación que cada mes desarrollamos. En la ocasión del día de hoy, la maestría en epidemiología coordina este programa del día de hoy, de este foro Vacunas y Salud Pública, estrategias para mejorar la aceptación. Yo creo que pues, es un tema tremendamente relevante. Probablemente uno de los principales logros de el modelo biomédico de entendimiento del proceso de salud-enfermedad sean las vacunas. Sin embargo, yo creo que hablar sobre el tema de aceptación necesita trascender un hermano del modelo biomédico que es el modelo de estilos de vida. Y creo que necesita trascenderlo porque el modelo de estilos de vida basado en la lógica de lo que se llama el individualismo metodológico supone que las decisiones en nuestra salud las tomamos de manera individual, independiente. Entonces decidimos o no de manera libre tomar o no bebidas azucaradas. Decidimos o no de manera libre hacer ejercicio, consumir o no sustancias psicoactivas. Y más allá de este modelo de estilo de vida, pues los determinantes sociales o la determinación social pues nos hace ese llamado hacia la lógica de pensar que hay unas desigualdades sociales, que hay una estructura social, que hay unos determinantes más allá del individuo que son fundamentales para esas decisiones que de alguna forma tomamos, pero que están influidas de manera fundamental por nuestro entorno. Por eso, debatir hoy sobre parados desde un modelo diferente de estilos de vida me parece fundamental también para pensar las estrategias, ¿cierto? Si no, sería muy difícil entender por qué Robert Kennedy Jr., ¿cierto? Un tipo con nivel educativo altísimo en el país, sea hoy un gran defensor de los antivacunas, ¿cierto? O sea, tiene que haber algo más, ¿cierto? Bueno, y de pronto ese caso, yo no sé si psiquiátrico o psicológico, habría que mirarlo de manera muy individual. Pero digamos, a nivel poblacional sí tenemos que pensar en los determinantes sociales, pensar en la determinación y de esa forma comprender las acciones. Sin más, pues quiero darle la palabra al profesor Pío López. El profesor Pío López va a hacer el ejercicio de presentación, moderación y además nos va a hacer una introducción al tema. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que cuando hablamos de vacunas nos apasionamos. Nos apasionamos porque, entre otras cosas, yo dirijo un centro donde comemos vacunas. Vivimos de las vacunas y por eso cada vez que hablamos de vacunas nos interesa y, y queremos ser voz cantante. Eh, el tema de hoy se llama vacunas y salud pública, pero el punto interesante del tema es por qué no nos estamos vacunando, por qué no se vacunan. Digamos que la pandemia eh, significó un freno en todos los ámbitos, en el ámbito económico, industrial, social, personal, familiar, de salud pública, pero especialmente en el área de las vacunas. En el área de las vacunas hubo un freno importantísimo a nivel mundial.
A nivel nacional, las vacunas disminuyeron en un 20% la cobertura vacunal. Eso se supo en forma muy clara. Pero el punto grave y el punto triste del asunto son los últimos datos de la OPS. Los últimos datos de la OPS nos indican de que comparando el año 2019 al año 2023, hay 3 millones de niños más que no se han vacunado, que no tienen ni una sola dosis de vacuna. Y los datos espeluznantes son del 2024, donde nos dice que a nivel mundial existen 14 millones de niños que no tienen ni una sola dosis de vacuna y que hay 40 millones de niños que no tienen dosis de sarampión, con todos los problemas que ustedes conocen de sarampión en este momento a nivel mundial. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Andrew Wakefield? Andrew Wakefield es sigue siendo un cirujano inglés que tenía muy buena reputación. Él hizo un trabajo muy concienzudo y hizo una publicación en uno de los libros de las revistas, de los papers de mayor impacto mundial, en Lancet. Y él publicó y dijo, la vacuna de sarampión, papera o veola está asociada con el autismo y con la enfermedad inflamatoria crónica intestinal. Eso significó una caída importantísima en la cobertura vacunal contra sarampión a nivel mundial. Un periodista dedicado a salud, de los cuales no hay muchos, que son, porque aquí los periodistas transmiten fútbol los lunes y los martes hablan de salud y los miércoles hablan de política, entonces es muy complicado. Este señor era un periodista exclusivo de salud y se fue a mirar todas las historias clínicas de Andrew Wakefield y encontró que todas eran mentiras. Eran mentiras. Pues cuando eso se salió a la luz pública, al doctor Wakefield lo sacaron de la sociedad médica y por primera vez Lancet pidió disculpas y retiró su estudio. Pero el mal estaba hecho. El mal estaba hecho y en Estados Unidos la vacunación contra sarampión tiene muchísimas dificultades porque hay el temor del autismo. De tal manera que con vacunas hemos tenido muchísimas dificultades porque los grupos antivacunas, como el señor Kennedy, nos han hecho la vida de cuadritos. Además de esto, tenemos grandes problemas a nivel regional por problemas de dificultades como las que tenemos en Colombia. Nosotros en Colombia, ustedes saben, tenemos 2 Colombias. Tenemos la Colombia de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla y tenemos la otra del Pacífico, donde los grupos armados no nos dejan llegar, donde tenemos problemas de todo tipo que nos hacen muy difícil la vacunación. De tal manera que tenemos problemas con vacunas, tenemos problemas con coberturas vacunales. Colombia, después de la pandemia de la que hablábamos antes, ha hecho un esfuerzo muy grande y de la caída tan importante que tuvo el 20% de caída de coberturas del 2019 al 2021, tuvo una vuelta a mejorar, pero todavía no alcanzamos el 95%, andamos como en el 83% en la mayoría de las vacunas. Entonces, este foro se trata de preguntarnos por qué no nos estamos vacunando, por qué no nos vacunamos y cuáles son las estrategias mejores para lograr la vacunación. Entonces, el primer orador
No sé si está con nosotros el doctor Carlos Eduardo Pizón. ¿Estás tú? ¿Tú vas a hablar por él? Bueno, pues entonces el auditorio es tuyo para que nos hables sobre, esto si no se entiende, no se lee, la cobertura actual de la cobertura de vacunación. Muy bien, entonces, Villanita. Buenas tardes a todos. Qué bueno estar aquí hablando de vacunas y sobre todo las estrategias que podemos hacer para aumentar qué vamos a hacer para que la gente se quiera vacunar. Igual, nosotros que trabajamos en vacunas hemos hecho cantidad de estrategias porque nos duele cada vez cómo se disminuye el número de dosis aplicadas y en este momento estamos en un plan para el aumento de coberturas de vacunación, porque Cali en su historia llevamos más de 20 años con unas buenas coberturas de vacunación que ha impactado notoriamente en la disminución de enfermedades. Ustedes saben que a nivel nacional se han presentado casos de sarampión en el año 17 y 19. Cali tuvo 0 casos. Y mucha gente con sarampión se paseó por Cali porque hacen el seguimiento a nivel nacional de todos los casos y nosotros no tuvimos nunca ni un caso de sarampión. Entonces, eso deja mucho que ver, que en realidad a la gente le gusta vacunarse, quiere vacunarse y se ha vacunado. Hemos tenido FIFA Sub-20 desde el año 2012, donde había brotes de sarampión. En África acababa el mundial. En Brasil estaba el Papa ya y hubo más de 100 y pico de casos de sarampión y la gente aterrizó acá. Ningún caso tuvimos de sarampión. Entonces, donde se recibe cantidad de gente de todo el mundo. En este momentico nos estamos preparando para el COP16, donde vamos a tener más de 15.000 personas, más de 15.000 personas en más de 180 países de todo el mundo. Estamos vacunando insistiendo en la vacuna de COVID, insistiendo en influenza, insistiendo en rubeola sarampión y sobre todo por los brotes que hay de rubeola sarampión en el mundo y el problema respiratorio que hay. Entonces, yo pienso que la historia nos cuenta que hemos tenido un buen programa que ha impactado notoriamente en la reducción de esas enfermedades y que hemos demostrado, en Cali al menos, que esas enfermedades no las hemos tenido a pesar de, en este momentico, de las bajas coberturas y que la gente no se quiere vacunar. ¿Qué hemos hecho para vacunar? ¿Cuánto tiempo tengo? 20 minutos. Y no me he presentado, mi nombre es Liliana Larcón, qué pena, pero yo trabajo en el PAI hace 20 años. Lidero ese proceso aquí en Cali. Es un programa que hay que trabajarle muy duro, que todos los días son días de vacunación, todos los días hay que vacunar. Tenemos un gran equipo, mi equipo tengo 26 personas en Cali, yo pienso que es de los programas que está más fortalecido a nivel nacional, es un programa de mostrar. Tenemos vacunadoras en Cali y yo siempre le digo que son las mejores vacunadoras de Colombia. El doctor Pío López también me va y me les aplaude y me les dice porque además que ellas aman su país, aman vacunar, aman todo lo que hacen. Y el país es un programa que hay que amarlo, o sea, para poder sentir, hay que amarlo. Le estoy haciendo aquí pase, pase y no pasa. Bueno, mira que no. Entonces, les vamos a mostrar cómo a nivel nacional, las coberturas a nivel nacional están caídas. O sea, dice todo lo que hemos hecho a partir de la pandemia, las coberturas han disminuido notoriamente. ¿Con cuál la voy pasando? Bien duro. Bueno, estos son los componentes del programa ampliado de inmunizaciones, que el PAI no es solamente un programa de vacunas, es un programa donde hay una cantidad de normas, nosotros cumplimos normas del ministerio que están escritas, en el país no hay que hacer nada.
al principio de año nos llegan unos lineamientos y todas las actividades a realizar que las cumplimos a cabalidad y como dicen ellos, no nos podemos, o sea, lo único que hacemos extra nosotros es todas las acciones para aumentar cobertura, hay una coordinación, tenemos planeación, hay programación, hay evaluación, hay informes, estrategias y tácticas de vacunación, capacitación continua del país. Nosotros permanentemente, mensualmente, hacemos capacitaciones, más las capacitaciones que nos dé el ministerio. Tenemos todo lo de cadena de frío, le hacemos seguimiento a la cadena de frío de las IPS vacunadoras de Cali. Sabemos para garantizar que los biológicos que van a la comunidad tienen toda la efectividad y son lo mejor que hay para la comunidad. Los insumos, nosotros tenemos a nivel del país, hay 23 biológicos que previenen contra 30 enfermedades, pero más sin embargo, el ministerio nos da las jeringas, nos da los carnets, nos da todos los insumos requeridos para la vacunación. Las CPS contratan el servicio de vacunación a través de las IPS y le pagan la aplicación de la vacuna. Pero todo lo que sea, todos los insumos de vacunación son dados por el ministerio a través de una programación que nosotros hacemos mensual, se los entregamos a las diferentes IPS vacunadoras, ellos nos pasan la información y nosotros hacemos las solicitudes mensuales y llega la vacuna en avión a nuestras cavas para nosotros dispersarlas de las diferentes IPS vacunadoras. Cali ha sido de las ciudades prodigios donde definitivamente no nos ha faltado nunca los biológicos y hemos tenido todos los biológicos. También, lógicamente, sistemas lo de vigilancia epidemiológica es fuerte en el país. Nosotros le hacemos seguimiento a toda la notificación de enfermedades prevenibles por vacuna porque hace parte de ese proceso integral entre PRAE y vigilancia. Hacemos la parte de notificación que tiene que hacerse, la preparación de todos los eventos que tengamos que hacer y le hacemos seguimiento a la calidad de la aplicación de la vacuna de las diferentes CPS del Ministerio de Cali. Bienvenido, doctor Carlos. Aquí yo avanzo un poquito y ya. Entonces, aquí están los principios del PAI. Usted sabe que el PAI, la vacuna es gratis para donde se quiera aplicar, es gratuito. Todo lo hacemos enmarcado en el proceso de calidad y supuestamente la vacuna debe ser oportuna y para eso trabajamos mucho para que la vacuna sea en los momentos que dice el ministerio para poderlos hacer. Cali, estamos en las IPS vacunadoras de Cali, tiene 150 IPS vacunadoras distribuidas en la zona rural y la zona urbana de Cali. Nosotros no hay un espacio que no esté. Ustedes saben que la responsabilidad de vacunación no es de la Secretaría de Salud, sino es de las EPS, los aseguradores, y que las entidades contratan a través de las EPS, contratan las entidades para vacunar, pero vemos que Cali tiene unos puestos de vacunación ubicados en la zona rural y en la zona urbana. Trabajamos en todos los entornos, ¿no? Como tiene que trabajar. Entonces, yo creo que aquí, doctor Pinzón, ya podemos continuar con el doctor Pinzón. El doctor Pinzón es el secretario de Salud, también es parte fundamental y nos va a introducir un poquito en la parte general de salud pública y continuar con el PAI y cómo vamos a trabajar ahorita en salud pública. Entonces, buenas tardes de nuevo a todas y todos. Qué pena mi tardanza que estábamos en una mesa de gestión intersectorial de enfermedades huérfanas y raras, que tal vez sea un tema también interesante para discutir desde aquí en salud pública. Y para las personas que se están formando tanto en pre y en posgrado, creo que es un tema interesante. Entonces, al final creo que también va a meritar un escenario de reflexiones y también de lecciones aprendidas y estrategias que pudiésemos incorporar en el marco del plan ampliado de inmunización y también el plan de vacunación, que creo que es de interés para todos.
Yo retrocedo un poco en esta diapo porque creo que en el marco un poco de la charla y de la discusión que establece estrategias innovadoras para la vacunación, sí es importante reconocer esto, y es que la vacunación no solo se hace en un contexto institucional, sino que también se permite, y creo que cada vez los programas de inmunización alrededor del mundo orientan la vacunación a que se pueda hacer bajo criterios y estándares de seguridad que permiten que profesionales de la salud o no profesionales de la salud puedan hacer el proceso de vacunación. Y eso porque es clave, porque creo que es un paso que queremos dar en poder garantizar en los diferentes entornos el proceso de vacunación, que muchas veces por requerimientos propios de habilitación o por requerimientos propios del sistema no lo podemos realizar en esos entornos. Aquí brevemente un poco, tal vez uno de los temas que tiene fortaleza el distrito y que pues es un dolor para nosotros a veces cuando vemos que no está funcionando es la red de vacunadores y de vacunación. Cali sí tiene un elemento importante y es la articulación, o por lo menos los puntos de vacunación de entidades públicas y privadas, y la fortaleza que se tiene frente a la reacción cuando cae una cobertura o cuando cae un indicador. Sin embargo, este año creo que hemos tenido un reto adicional, tal vez y siento yo en el marco de la contingencia financiera que tiene el sistema actualmente. Entonces aquí tenemos identificadas y habilitadas 169 IPS para 134 vacunas con biológicos PAI, 22 vacunas con biológicos no PAI y 14 no prestan el servicio. Eso quiere decir que más o menos solo menos del 5% no están prestando el servicio. En la red pública de empresas sociales del Estado tenemos 37 IPS, 8 IPS, 15, 24 y 4 que tienen posibilidad y que tienen red de vacunación actualmente en el distrito. Brevemente también quisiéramos mencionar el ejercicio de la entidad pública, la entidad privada y la entidad pública en términos de total de IPS por las heces y el tipo de APB y la cantidad de elementos que se tienen asegurado. De esto al final, en conclusión, el número de IPS privadas tenemos 34, IPS particulares 37, entidad vacunadoras en sala de partos 16 y entidad vacunadoras con el biológico antirrábica 32. Aquí hablamos un poco de la cobertura de vacunación de los biológicos trazadores a julio del 2024. En esto podemos observar claramente que estamos por encima del 50% en, se me perdió. En el total, sí, sí. Seguido, y todos estamos en coberturas por debajo del 50%, menos SRP a un año. Y tenemos también una cobertura aceptable en términos de biológicos en trazador a nivel nacional. Aquí vamos a ver la cobertura de vacunación acumulada. Bueno, en esto creo que no voy a discutir un poco sobre el denominador porque creo que pues no amerita. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos el mensaje claro de esta diapositiva es que tenemos unas coberturas por encima de la meta que hemos logrado durante los últimos tal vez 3 años. ¿Y por qué eso es importante? Porque COVID sí pegó mucho en coberturas de vacunación, pero Cali es uno de los distritos que tuvo una recuperación, yo creo, bastante exitosa en el marco de esas coberturas. Este año tenemos un dilema y un reto, y es que las coberturas no se han comportado de la manera en que se han comportado otros años. Hemos tenido unas coberturas por debajo de lo esperado. Y pues después dialogamos las razones que tenemos para ello o que creemos que tenemos para explicar ese comportamiento. Esta es la cobertura de vacunación por la Secretaría Distrital de Salud acumulado al año 2024 por población BBVA. No voy a discutir un poco la diferencia entre la población BBVA y la población censal.
El rollo es que en población DANE nosotros tenemos coberturas por debajo porque DANE en el censo pues somos más población reconocida en el distrito, entonces por tanto pues claramente entre más población tengamos pues las coberturas van a ser menores. En BVA nosotros tenemos un comportamiento, una meta objetivo de 55.42% y este es el comportamiento que tenemos acumulado al año 2024. Como yo les mencionaba, pues estamos en una relativa tranquilidad, sin embargo nos preocupan todos los que estamos por debajo de la meta, en particular las vacunas que están por debajo del 30% en cobertura, porque pues hasta estas alturas deberíamos estar por encima de la meta. Aquí tenemos también el acumulado del año en PAI. No estamos cumpliendo el objetivo establecido para el año y para el momento del año. Y esto aquí tal vez yo pueda mencionar algunas razones. Una de ellas sí es que hemos tenido cierre de puntos de vacunación que teníamos estatutariamente en la red prestadora. Lo segundo que me atrevo a mencionar es tal vez los equipos extramurales no están al 100% como esperábamos. No tenemos un dato exacto, pero lo que sí es cierto que tenemos en las salidas de campo que hemos estado, que yo también he hecho parte de ellas, es que más o menos estamos en un 70% de esos equipos extramurales que pues son un elemento importante de inducción a la demanda y de vacunación efectiva. Y eso está relacionado precisamente por la situación contingencial que tiene el sistema de financiamiento. Y lo hemos evidenciado un poco también las APBs y las mismas IPS públicas y privadas nos han referenciado que la situación ha hecho que se trate de optimizar el recurso humano y los programas en el marco de poder subsanar lo elemental en la prestación de servicios de salud, y eso es algo que vamos a trabajar con unas alternativas que mencionaremos tal vez al final. Nosotros hacemos seguimiento a las CAPs, a las CPS, acorde al decreto 780 del 2016 y acorde a las competencias obviamente que tenemos como entidad territorial. Es importante también mencionar que ese seguimiento tiene un seguimiento técnico por parte de la Secretaría y tiene un seguimiento administrativo, jurídico y sancionatorio por parte de la Superintendencia de Salud. Esta es la clasificación de las CAPs acorde a su población. Aquí podemos referenciar que las 10 primeras entidades o EPS corresponden al 96% de la población afiliada y por lo tanto pues esas son las prioritarias en el marco demográfico y epidemiológico en el distrito. Como ustedes pueden evidenciar, pues somos EMSANAR casi dependientes, seguido de SURA, Sanitas, Salud Total y CoSalud. Y las 10 primeras EPS representan el 96% de cobertura de la población. Tenemos aquí, no sé qué le pasó, un elemento importante que lo traemos acá, pues lo que yo menciono, los equipos de vacunación, tal vez para que tengan la dimensionalidad. Nosotros tenemos equipos necesarios para vacunar, son más de 466 y tenemos actualmente 103. Eso es una de las explicaciones que yo les mencionaba a ustedes de la problemática que tenemos este año y que pues vamos a subsanar con que tenemos un plan contingencial y es poder contratar a través de recursos propios los equipos de vacunación, es decir, que la Secretaría vuelva a tener los equipos de vacunación y sean los equipos de vacunación que respalden a estos equipos, ¿sí? Y complementar un poco la cobertura que se ha abandonado por esta situación. ¿Por qué? Porque ya pasamos a una primera etapa y es exhortar a las EPS y IPS que colocarse al día. Es más, el ministerio vino en parte a esa solicitud
a una visita de campo y a una visita de auditoría especial con las IPS y APBs que se tuvo estas 2 semanas y también se tuvo una solicitud y una información a la superintendencia sobre la situación. El ministerio pues en sí dejó unas recomendaciones explícitas y prácticamente estamos decididos a poder tener esa contratación de esos equipos directamente de la Secretaría durante los últimos 4 meses de este año. Este es el mapa de coberturas de vacunación por comunas en el distrito. En efecto, pues tenemos una distribución bastante interesante de la estrategia de MRC en el distrito y la idea es poder complementarla con el ejercicio que les estoy mencionando en estos momentos. El tema y el proceso de monitoreo rápido de coberturas lo hacemos en hogares infantiles, monitoreamos en niños menores de 6 años y monitoreamos aproximadamente 15.000. Nosotros, ese ejercicio de monitoreo se acompaña también de un informe que se le envía a las instancias sobre el estado de los puntos, sobre el estado de los procesos y las oportunidades de mejora que se deben hacer en los puntos de vacunación. La estrategia de vacunación, bueno, nosotros al principio del año, obviamente la idea, el propósito era mantener las coberturas de vacunación, mejorar las coberturas de vacunación para las vacunas de VPH, en particular la vacunación en hombres que arrancaba, perpetuar y persistir en la vacunación en mujeres, en niñas, pues, perdón, y poder complementar y fortalecer la vacunación de COVID e influenza, ¿sí? Reconociendo que teníamos 2 ejercicios retadores este año, uno es el Petroni y otro es COP16. La Feria de Cali, si bien es cierto, es un reto y es un elemento importante para gestionar el riesgo en el marco de enfermedades inmunoprevenibles. Habíamos conversado y distribuido en sí el plan de acción para poder vacunar casi al 100% de influenza y de COVID-19 antes de la Feria de Cali. También es cierto que nosotros para la COP16 hicimos un plan de inmunización, un plan de acción, un plan de trabajo para garantizar la inmunización para influenza y COVID-19, tanto de los visitantes como de los residentes en la ciudad de Cali. Nosotros a la COP les solicitamos que en efecto las personas que quisieran venir a la COP16 deberían tener por lo menos el requerimiento de vacunación COVID e influenza. Y hay la discusión de fiebre amarilla, pero pues no voy a entrar en eso porque en efecto sí debería establecerse en el marco de la COP16. Estas son un poco el plan, como yo les mencionaba, fortalecer estos 3 programas, fortalecer la vacunación en zonas de alto riesgo, hemófilos para la población de riesgo y vacunación no PAE. Sí, vacunación no PAE también se hizo una distribución equitativa teniendo en cuenta la capacidad operativa de cada una de las heces. Recordar que el no PAE nosotros lo tenemos asociado estratégicamente a las empresas sociales del Estado, no tenemos un tercero que haga esa acción. Y nosotros tenemos el sistema de dispensación y distribución centralizado en la Secretaría con distribución acorde a la demanda. Otras estrategias que hemos tenido nosotros para vacunar, creo que la primera es en cada jornada que tengamos de salud, tener nuestro proceso de vacunación. La segunda creo que muy importante, pues obviamente las jornadas nacionales de vacunación, si bien es cierto quisiéramos que tuviese más impacto, pero es un ejercicio importante de movilización social y que nos ha permitido también mejorar la cobertura. La estrategia vacunatón, como yo les mencionaba, de VPH en el mes de marzo, la semana de la salud del receso escolar, la vacunación intra y extramural, la vacunación casa a casa, los barridos que hacemos, la búsqueda activa institucional, los puntos móviles de vacunación y la micro y macro concentración de la gestión de la vacunación. En el marco de la estrategia de vacunación sin barreras. VPH, creo que es importante reconocer que
Cali es el referente nacional en el marco de coberturas de vacuna contra el virus del papiloma humano. Somos la única ciudad que tiene coberturas de vacunación de VPH por encima del 80%. Y pues nosotros tenemos estas estrategias relacionadas con la mejora o la optimización o mantenimiento de las coberturas de vacunación contra VPH. Tal vez más que mencionarlas una a una, creería que hay un elemento interesante que se ha trabajado y es digamos así, la educación y la escolarización en el marco del entendimiento de la vía causal del cáncer de cuello uterino y el virus del papiloma humano. Y también lo que se ha hecho en educación fuertemente sobre la seguridad de la vacuna. Porque recordemos que pues por el incidente de Carmen de Bolívar, ese ejercicio o ese componente fue cuestionado fuertemente. También hay otro elemento importante que no solo es para VPH, sino para el resto y demás, y es todo lo que se ha hecho de vacunación a población indígena. Bastante complejo, interesante. Creo yo que el éxito ahí ha sido incorporar a las poblaciones indígenas en la en la planta de la Secretaría. Nosotros tenemos 3 referentes indígenas que hacen parte de los equipos técnicos de la SECRE y adicional, uno de ellos es líder indígena en las mesas de concertación. Entonces es una apertura importante y es un ejercicio también que se ha aprovechado. En vacunación en particular el equipo de PAI pues liderado por la doctora Liliana Alarcón, ha hecho un ejercicio insistente y reiterativo comunitario sobre poder tener vacunación sin barreras, en particular con enfoque diferencial en población indígena y en población afro. También las universidades han sido un elemento de apoyo, sin embargo creo que podemos explotarlas un poco más en el buen sentido de la palabra, de poder tener universidades vacunadoras, ¿sí? Constantes, con puntos de vacunación fijo y con puntos de vacunación abiertos a la población en cualquier momento. Esta es la cobertura de vacunación de VPH en niñas del 2012 al 2024, como yo les mencionaba un poco. Nosotros tenemos esta población objeto. Ya estamos llegando en primeras dosis a la meta. En cobertura de segundas dosis, pues ahí estamos trabajando. Sin embargo, lo que yo les mencionaba, o sea, el distrito tiene un buen comportamiento en el marco de coberturas de primeras dosis de VPH y somos referentes en el país por ese ejercicio. Esto es las coberturas de vacunación también en niños. Recordar que en niños pues arrancamos recientemente y pues ahorita se amplió un poco el rango de edad. En eso estamos pues creo que igual que el resto de entidades territoriales. Sin embargo, creo que hay un valor agregado en el distrito y es precisamente las coberturas aceptables que tenemos para niños. Hacemos capacitaciones en el marco del Plan Ampliado de Inmunización, tanto a IPS, APVs y comunidad. También incluimos el componente de PAI en algunos elementos en el COVE de vigilancia epidemiológica, donde pues, se discuten algunos temas relacionados con vacunación, cuando se crea pertinente y acorde a la agenda. Estas capacitaciones tienen dos elementos. Uno es por inducción a la demanda y otro es por oferta institucional que se hace periódicamente a los diferentes actores relacionados con el plan ampliado de inmunización. Logros del programa, como yo les mencionaba, la vacunación de los recién nacidos en el 100% de las instituciones que atienden partos. Yo me estoy extendiendo, ¿sí? Ok, perdón. Brevemente entonces, lo que yo les mencionaba, las coberturas, el fortalecimiento de la red de prestación de servicios vacunadora, la articulación intersectorial para la garantía del acceso al PAI. Creo que eso es un elemento importante que otros a pesar del mérito, no se ha logrado. Hemos tenido el mérito de salud pública por la excelencia de la vacunación 2012 a 2013. También fuimos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud en la erradicación del polio. También tenemos, o reconocidos por el Ministerio como uno de los programas
de alto impacto en el marco de influenza, VPH y las vacunas durante los primeros 2 años de vida de las personas. Ya voy a acabar por lo que el tiempo apremia. Muchas gracias y espero que después discutamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuar con nuestro programa. A mí me da mucho gusto presentar a Laura Valdeama. Ella es psicóloga clínica y es fundadora del SEI. Hace 20 años trabaja con nosotros y ha ideado un programa muy bonito, ha liderado un programa muy bonito, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, preguntándole a las personas por qué no se están vacunando y cuáles son los mecanismos ideales para mejorar la vacunación. Y lo interesante es que no lo está haciendo, no lo ha hecho solamente en poblaciones grandes, sino también en poblaciones pequeñas, donde conocemos y donde sabemos que las coberturas vacunales son más deficientes. De manera que queremos escuchar a Laura con su proyecto que se llama AdherVax. Es un proyecto, como le digo, respaldado por nuestro centro de investigación, pero liderado por Laura y su grupo. Adelante, Laura. Bueno, muchas gracias al doctor Pío por esas palabras, a los organizadores por este espacio de discusión. Creo que ha sido muy interesante poder pensarnos, como decías, doctor, también al principio, desde otras miradas, el tema de la vacunación, no solamente como un proceso como ya se ha establecido, sino también poder ver esas otras variables que pueden estar relacionadas. El Centro de Estudios de Infectología Pediátrica pues tiene equipos interdisciplinarios y precisamente pues nace Bactívate, que es como el hijo de un gran proyecto que se llama AdherVax, que ya les voy a mencionar, pero pues hoy específicamente voy a hablar de la estrategia de Bactívate que nació de este proyecto que hicimos en todo en todo Colombia diríamos que no, pero sí en 8 ciudades, en donde tuvimos una muestra de 3.384 personas. Si ustedes ven, pues a nosotros en ese momento nos interesó para el 2022, nos pensamos en, bueno, cuáles eran esas barreras que habían en la población colombiana. Y una de las cosas más importantes era, pues las brechas en ese momento, era uno, pues que no se habían hecho muchos estudios en zona urbana y zona rural y que no habían muchos estudios mixtos, ¿sí? Entonces, nosotros nos ganamos un grant y ese grant pudimos ir a estas 8 ciudades inicialmente, ya les voy a contar qué viene también, pero AdherVax es un proyecto nacional que ha buscado precisamente responder a esa pregunta de la vacunación. Les voy a mostrar un video muy corto para que miremos como un resumen de lo que es AdherVax y podamos entender entonces Bactívate cómo entra a suplir esos resultados que se encontraron. Dale. Esfuerzos por la salud de Colombia. La pandemia por COVID-19 fue uno de los mayores desafíos para nuestra historia moderna. Nos retó en todos los aspectos: médicos, sociales, políticos, culturales, afectivos. Sin embargo, gracias al esfuerzo y la solidaridad, unidos logramos salir adelante. En esta batalla, la vacunación se convirtió en una herramienta crucial. Controló los devastadores impactos en el mundo, pero la amenaza persiste. El virus muta y se vuelve endémico. La vacunación se enfrenta a desafíos como la reticencia pública y las teorías conspirativas. Ante esta problemática, el SEI, con más de 25 años de experiencia en ensayos clínicos, es líder en la investigación para la salud pública. Consolida un equipo multidisciplinario de investigadores
que se propuso abordar esta problemática desde un enfoque mixto, ante la ausencia de estudios con este enfoque que nos permita ampliar la mirada y abordar no solo a poblaciones urbanas, sino también locales de todas las regiones de Colombia. Así nace el proyecto ADERVAX. El proyecto ADERVAX tiene como objetivo comprender las percepciones y factores relacionados con la aceptación o el rechazo a la vacuna contra la COVID-19 en población colombiana, para desarrollar una estrategia de intervención psicoeducativa que promueva la continuidad de la vacunación en 8 ciudades de Colombia. Entre esas ciudades está Yopal, Mitú, Riohacha, San Andrés, Bogotá, Pasto, Quibdó y Mocó. Esto se logra por medio de un diseño mixto con un componente cuantitativo en el cual se aplica la escala creada y validada por los investigadores de ADERVAX y un componente cualitativo en donde se realizan grupos focales con las comunidades. Ambas estrategias se aplican en las 8 ciudades, tanto en población urbana como rural. En noviembre de 2023 se inició un recorrido por 8 ciudades de Colombia, estableciendo alianzas con líderes e instituciones locales, quienes mostraron su compromiso y en un esfuerzo conjunto por la salud de todos, se vincularon con el proyecto ADERVAX. Allí realizamos los grupos focales y la aplicación de la escala BESMAC. Con el trabajo de campo de ADERVAX pudimos realizar un fascinante recorrido por todo el territorio nacional, iniciando desde las islas del Caribe hasta la Amazonía colombiana, pasando por región pacífica o menor regional. Pudimos llegar de esta forma a más de 3.000 participantes y es de esta forma como el estudio de ADERVAX pasa de ser la voz de unos investigadores a convertirse en la voz de una nación. Buscamos que la vacunación pase de ser un acto de obligatoriedad a ser un acto de conciencia, autocuidado y responsabilidad social. Es crucial abordar la vacunación con conocimiento y contexto. Basada en la evidencia recolectada en las 8 ciudades, el estudio culminó con el desarrollo e implementación de una estrategia de intervención psicoeducativa denominada Bactívate, la cual tenía en cuenta esa aceptación y la continuidad de los procesos de vacunación en Colombia. Se implementó en cada una de las 8 ciudades hasta finales de mayo de 2024. Como elemento innovador en base a los resultados, el curso propuso la participación de líderes sociales, personal de salud, tomadores de decisiones en materia de vacunas, así como profesionales y periodistas de la comunicación social, fomentando un espacio de educación e intercambio de conocimientos. Basada en la evidencia, el curso consta de 4 módulos que se convirtieron en los ejes fundamentales de la intervención. El primero, educación en vacunas. El segundo, toma de decisiones conscientes en vacunación. El tercero, yo como agente influyente de información en vacunación. Y el cuarto, propuestas en salud pública. Bactívate llegó a impactar 320 personas de las 8 ciudades de Colombia participantes en el estudio. Además, este objetivo tuvo en cuenta el desarrollo de la estrategia de comunicación propuesta al inicio del estudio, la cual fue discutida con los comunicadores en los espacios donde se realizó el curso y fue creada con base a las necesidades de cada población. En resumen, ADERVAX es el proyecto multidisciplinario nacional que busca comprender y abordar los desafíos de la vacunación contra la COVID-19 en Colombia. Con el compromiso de asociaciones científicas, centros de investigación, la academia y la comunidad, seguimos adelante, uniendo esfuerzos y encontrando resultados que nos permitan construir estrategias acordes a nuestras poblaciones. Bueno. Entonces, de ADERVAX, y volviendo a la presentación, sigue entonces, ustedes vieron que se hizo un diagnóstico, 3.384 personas de las 8 ciudades de Colombia. Recuerdo muy bien en ese momento cuando nació el proyecto que hablamos con la doctora Liliana y ella nos decía, bueno, esto realmente puede impactar no solamente pues estas 8 ciudades, sino que la idea en ese momento pues era verlas de mayor y menor cobertura para el 2022. ¿Qué pasaba aquí, digamos, en este proceso? No cambié ahí. Nosotros hicimos ese diagnóstico y de ese diagnóstico y solamente basado en la evidencia, porque creo que esto es importante entenderlo, las estrategias de intervención muchas veces están vistas desde el personal de la salud, desde la mirada de quienes estamos en esta área, pero Bactívate llegó y es, digamos, una estrategia leída desde la voz de la comunidad, ¿sí? Fueron ellos en ese diagnóstico que hicimos quienes nos dijeron dónde estaban esos vacíos
Y a través de esa lectura que se hizo, entonces diseñamos e implementamos Bactívate. Esta estrategia de intervención, para contarles ya como la forma y los resultados, pues de manera muy general, esta estrategia al principio nosotros habíamos pensado cuando iniciamos el proyecto que iba a ser solo con personal de la salud, pero lo que nos encontramos es que uno de los vacíos más grandes era que no solamente eran el personal de la salud el que debía estar, sino que debíamos tener otros actores. Es por eso que Bactívate, que inicialmente pues está en este momento, se ha hecho ya en las 8 ciudades, ya se logró implementar. Es un curso que está bajo la modalidad de curso corto con 12 horas de duración presencial, porque es importante ese intercambio de saberes, esa conversación entre las que invitamos, y tiene una metodología participativa. Entonces decidimos que las personas que debían estar en ese encuentro, en ese programa, no solamente era el personal de la salud, sino que debíamos invitar a los líderes sociales, a los comunicadores y a los directivos en salud. Si ustedes ven los 4 actores, pues realmente son agentes influyentes del proceso, y cuando uno sienta en una misma mesa a estas 4 personas, a estos 4 grupos, nos dábamos cuenta de la necesidad que había de un espacio, y nos confirmaban las personas en las diferentes ciudades que definitivamente no habían tenido la posibilidad de, claro, ver la mirada del personal de la salud, entender esa mirada de la comunidad líder social. Y también, pues una brecha que tenemos enorme en Colombia es el tema de los medios de información, ¿sí? Los medios de información, si bien tienen, pues, digamos, toda esa apertura para comunicar, para informar, nosotros en el proyecto encontramos que cuando hablamos de COVID-19, pues las noticias falsas, la mala información o información que era pues incorrecta, pues fue una brecha allí importante. Pero también era importante tener a los directivos de salud. En ese orden de ideas, basado en la evidencia, nosotros establecimos 4 módulos. Esos 4 módulos, como les decía, fueron basados en los resultados, y el primero pues tenía que ver con educación en vacunas. Tenemos un resultado muy importante, y esto es algo que pues quiero contarles de manera preliminar, porque terminamos en julio todo el proyecto. Y lo primero que encontramos importante es que la gente se vacunó por obligación, y que esa obligación ha hecho de que en este momento solo el 11.3% de la población de las 8 ciudades tenga una alta intención de vacunarse. Ese dato es bastante delicado, porque eso nos pone en un panorama donde la gente conscientemente y pues voluntariamente, ahora que ya no estamos bajo un marco de emergencia, y pues no quiere vacunarse. Entonces, ¿qué decidimos? Que había que educar en vacunas, porque hay una diferencia muy grande entre informar, ¿sí?, y educar. Sí, creemos que allí hay un vacío y la gente tiene una necesidad de ser educada en vacunas. Entonces, ese módulo que vamos a ver aquí a continuación es un módulo que creamos con la Asociación Colombiana de Infectología Pediátrica, donde nosotros creamos un juego, ¿sí? Ese juego se llama el blanco de la inmunidad. Estas tarjeticas que vemos, no sé, aquí este cosito no tiene como, bueno, las tarjeticas que vemos allí son creadas y pensadas basadas en las necesidades el desconocimiento que tenía la comunidad sobre este tema, y se divide en tres partes: conocimientos, verdadero, falso, desafíos. Y allí podíamos, con la población que asistía a este curso, poder que ellos mismos tuvieran la información de primera mano de qué es una vacuna, cuáles son como sus procesos, porque hasta el mismo personal de la salud se encontró que tenía desconocimiento en esta parte. Entonces, imagínese por un momento un líder de una comunidad, como nos pasó en Riohacha, donde ese líder es quien dirige y le dice a su comunidad si vacunarse o no. Entonces, por ejemplo, educar en vacunas, ese líder que asistió al programa Actívate decía, pues yo ni siquiera sabía que era una vacuna. Entonces, eso les permite a ellos llevar una comunicación mucho más acertada, porque nos decían en los grupos focales, si el líder de la comunidad dice que no nos vacunemos, nadie se va a vacunar, y es una medida tomada. Entonces,
tuvimos este primer módulo donde hacíamos educación en vacunas, hacíamos un conversatorio, y lo bueno de este juego que creamos con la Asociación Colombiana de Infectología es que puede ser replicable a otras ciudades, adaptable obviamente a la evidencia y con lineamientos pues actuales. Ese módulo en general pues fue un resultado muy importante el que la gente pudiera acercarse más a los procesos de vacunación. Ahorita decían el tema de la seguridad y la eficacia de la vacuna, es un tema que hay que abordar. La comunidad en Colombia no sabe los procesos, por más de que la industria y todos hemos hecho un esfuerzo por llegar, ese es un tema que todavía hay un vacío. Tenemos un módulo 2 que es toma de decisiones, y si ustedes ven allí, este es como un panorama que queremos como empezar a proponer, y es la toma de decisiones conscientes en vacunas. Si ustedes abordan y saben, y todos los que están aquí, que nos están escuchando, saben que mucho del tema de la vacuna es un tema que se ha hecho por protocolo. Los papás llevan a los niños a la vacuna porque pues es lo que toca, los adultos muchos se pusieron la vacuna de COVID porque tocaba, pero cuando a uno le pregunta a la gente qué es una vacuna, hasta qué es COVID-19, la gente es como, no, es un medicamento, la vacuna es un líquido. La gente no sabe muchas de las decisiones que se toman frente a la vacunación. Para ese módulo 2 nosotros hicimos algo que se llama el árbol de decisiones. Hicimos una construcción grupal con el grupo, valga la redundancia, y empezamos a notar que ese grupo que habíamos invitado en cada ciudad nos seguía reafirmando lo que ya habíamos encontrado, y es que la gente se vacuna por motivos externos, o sea, es decir, motivos familiares, sociales, pero no hay una decisión consciente de vacunarse, ¿sí? La gente dice, no, pues yo porque toca o por el bien de mi familiar que está en riesgo, pero no hay una decisión con discernimiento. Entonces, les ayudamos a entender cómo tomar decisiones y cómo apoyar a que su comunidad tome decisiones conscientes, ¿sí? Porque este tema de la vacunación no es un tema solo de salud pública, es un tema también de responsabilidad, pues, individual, pero también es un tema de responsabilidad social. Entonces, definitivamente, ahí hay un hueco muy grande. La gente simplemente, pues, si su familiar es médico, va a tomar la opción de vacunarse, pero el que no tiene el familiar médico en la salud, pues no se informa, no busca dónde hacerlo, y la verdad es que individual y colectivamente tenemos que tomar decisiones con mayor discernimiento en vacunación. El módulo 3 está específicamente lo que tiene que ver con entender el rol que tenemos como líderes, como agentes influyentes en vacunación. Si ustedes vieron los invitados a este programa en las 8 ciudades, pues es gente influyente, gente de la cual muchas personas toman la decisión porque él lidere un proceso, ya sea médico, ya sea líder social, y como todos estábamos en ese mismo espacio, entendimos cuál era el rol que yo estaba ejerciendo como agente influyente en mi comunidad, o con mi EPS, o con el personal de la salud, dependiendo de quién fuera. ¿Qué pasó aquí? Que se dieron cuenta que su liderazgo, o sea, que como que finalmente todos estamos unidos bajo una misma meta, y es acompañemos, claro, a otros a vacunarse, pero no sé si ustedes han escuchado, por lo menos en nuestro proyecto sucedió que hay personal de la salud, por ejemplo, que no cree en la vacuna. Entonces, claro, yo puedo no creer en la vacuna, pero yo también tengo que responsablemente mirar cómo eso va a impactar a quienes yo conozco. Yo puedo tomar esa decisión, y pues mucho desde lo ético es yo puedo tomar la decisión de no vacunarme, pero cómo eso impacta mi comunidad o la gente que cree en mi rol. Entonces allí tenemos ese módulo 3, como les decía, un curso de 12 horas, estamos hablando que aquí ya llevábamos un día de entrenamiento, pensándonos mucho el tema, creando espacios de discusión, de intercambio de saberes, y teníamos un módulo 4 que se llama Tejiendo Propuestas en Salud Pública. Todo esto suena muy chévere, pero si nosotros no llevamos esto a la acción, pues esto no va a funcionar. ¿Y qué fue lo mejor, digamos, de ver este cuarto módulo en Bactívate? Que la gente
es mucho más proactivo tener todos estos actores en una mesa y decir de qué manera tú como directora, por ejemplo, del PAI o tú líder de la comunidad, cómo podemos tejer y construir soluciones basadas en la salud pública de un país. Ya no es el líder allá arriba en la comunidad, ya no es aquí todos en la secretaría, sino que somos todos construyendo salud pública. Es diferente a cuando cada uno hace su rol y se fragmenta la atención. Entonces, este módulo 4 pues tenía esa intención. ¿Qué tenemos ahora? Digamos que Bactívate ha tenido un impacto muy positivo, ha tenido la posibilidad de que muchos actores se encuentren en este espacio. Educamos en vacuna, en toma de decisiones, en mi rol como líder, en construir soluciones en salud pública y pues nos dieron la oportunidad de continuar para esta fecha de septiembre a noviembre, por el gran impacto que se tuvo en las 8 ciudades, ir a 12 ciudades más. Vamos a ir a estas que están acá, que son las que en este momento, pues como nos decías ahora, doctora Liliana, pues estamos viendo algunas situaciones y desafíos en las que podemos trabajar. Entonces vamos a ir a las 12 ciudades a llevar Bactívate, es decir, que este mapa seguramente pues va a tener pues mucho de esa lectura nacional. Si ustedes ven, por ejemplo, con Adervax fuimos incluso a San Andrés, que era también una población muy olvidada. Colombia tiene una cantidad de culturas, de formas, de relaciones que nos dejaban como, esto no puede ser un tema donde solamente hablemos de medios y para todos sea la misma estrategia, no. También hay que tener en cuenta pues esas diferencias. Entonces, pues, ¿qué concluimos de todo esto? Y pues la estrategia que nos trae a este foro es poderles decir que definitivamente pues es diferente informar que educar. Nosotros queremos proponer que nos podamos sentar todos aquellos interesados en el tema de la vacunación y mirar de qué forma podemos promover conocimiento responsable, conocimiento informado, conocimiento de estos paradigmas que hay en contra de la vacuna. Hablando con la industria farmacéutica, ha hecho un esfuerzo enorme por que la gente entienda qué es seguridad y eficacia, y nos decía población de MeToo como, pero aquí eso no llega, o sea, nosotros a duras penas escuchamos la radio. Entonces, también entender la forma de llegar a la comunidad es importante. Promover que la vacunación sea también desde una mirada ética. Yo creo que nos decían muchas enfermeras y mucho personal de la salud, pues también hemos hecho un rol como de usted tiene que hacerlo, pero no hemos tenido en cuenta que la comunidad también tiene unos deberes, unos derechos y que eso debe tenerse en cuenta. Cosas como, por ejemplo, el consentimiento informado. Sí, del COVID-19 eso pasó como muy rápido. Si ustedes recuerdan en ese momento cuántos leímos el consentimiento informado cuando nos vacunaron de COVID-19, pues no, era alarmados con la emergencia y pues si no lo leímos en ese momento que era álgido, imagínense ahora pues no quieren ni consentimiento ni vacuna. Entonces también tener esa mirada ética y de participación comunitaria, confianza y transparencia en los procesos, tanto del gobierno como de la industria. Se está asociando vacunas con posiciones políticas y marcas con posiciones políticas, ¿no? Fue lo que encontramos. Tomar decisiones informadas y obviamente pues Bactívate es una estrategia que vino a aportarle al país pues ese intercambio, digamos, de información, de saberes. Lo estamos haciendo de manera participativa y definitivamente pues tener en cuenta que la salud mental de nuestro país está atravesando un momento bien complejo y que lo último que a la gente le interesa a veces desafortunadamente es la vacunación. Entonces también dar ese apoyo desde allí para que esta investigación y todo lo que hagamos pues aporte a un proceso mucho más responsable de una mirada tal vez distinta de la vacunación. Cuando escuchaba ahorita al doctor al inicio decía, creo que vamos por la misma línea, solo que nos podemos crear estas alianzas también estratégicas en donde realmente trabajemos por un programa que aporte de manera integral a los procesos de vacunación. Nosotros fuimos, otro, digamos, como hermanito de Bactívate, es educar a la comunidad. También lo hicimos en las 8 ciudades, lo vamos a hacer en las 12 ciudades.
pero nos hemos dado cuenta que las estrategias deben ser individualizadas. No se puede ir a MeToo con redes sociales, no se puede ir a Mocoa con un video, hay otras estrategias. Por eso los comunicadores sociales estuvieron en esta mesa. Ellos son los que más nos han dicho para nosotros este tema, nosotros nunca nos han llamado, siempre hemos estado ahí como para informar, pero ellos tienen una responsabilidad enorme en este proceso. Entonces, pues bueno, cumpliendo el tiempo, pues agradecer que tengamos este espacio, que podamos, Bactívate va a seguir, va a estar todo este tiempo como trabajando en pro de ayudar a que la continuidad de la vacunación esté. Sé que esto es un tema también hasta político, económico, las decisiones de comprar vacunas o no, pero tenemos que trabajar en línea de que no se puede crear programas si no están basados solamente, sino desde nuestra mirada, sino que deben estar basados en lo que un país nos está diciendo. Colombia y estas 8 ciudades nos dio una alarma y nos dijo, no sabemos hay estos vacíos, estos huecos, y por eso Adhervax pues propuso esta estrategia de intervención. Vamos a seguir, síganos en las redes sociales, allí pueden ver como pues mucho más. Este tiempo es corto para poder resumir todo lo que se ha hecho en este año casi de trabajo, pero bueno, gracias al centro también que nos ha ayudado y acompañado en este proceso de llevar este mensaje y cambiar como el paradigma de la decisión de tomar la vacuna como un proceso individual, colectivo y consciente. Muchas gracias para todos. Muy bien, yo creo que para nuestro centro es un orgullo que Laura haya liderado este proyecto que la verdad nació como que muy pequeño y ha ido creciendo en una forma muy importante y está nutriendo y contestando muchísimas preguntas que haya a nivel del día a día sobre la vacunación. Muy bien, la doctora Gabriela Arturo, estudiante en doctorado de salud, nos va a continuar con la conferencia sobre vacunación en personal de la salud. Gabriela. Muy buenas tardes. Bueno, saludo a todos los presentes y a quienes están conectados por las redes sociales. Bueno, queremos abordar hoy un tema súper importante, como lo hemos escuchado a lo largo de esta conferencia. El tema de aceptación de las vacunas, pues, ha sido bastante polémico en los últimos tiempos y en este momento, pues, la aceptación de las vacunas en el personal de salud también se constituye en una parte fundamental para poder avanzar en las coberturas útiles de vacunación. Por eso, no pasa. Ay, disculpen. Bueno, problemas técnicos que siempre no faltan. Bueno, entonces, en este abordaje vamos a hablar un poco acerca del contexto de los trabajadores de la salud, quiénes son, la importancia de la implementación de estrategias de vacunación, que ya lo vimos un poco con la estrategia anterior, el panorama global de la vacunación y la importancia de la inmunización, además de los factores que influyen en esta aceptación y las posibles estrategias. Bueno, cuando hablamos acerca de trabajadores de la salud, pues es muy importante saber quiénes son estos trabajadores de la salud. Entonces, esos trabajadores de la salud, pues naturalmente siempre hemos reconocido como los médicos y el personal de enfermería, pero esto es mucho más amplio. Tenemos los odontólogos, los fisioterapeutas y además, pues todos los que acompañan todo ese cuidado de las personas, involucran esas labores de intención principal, que es mejorar la salud de la población. Entonces tenemos allí los profesionales de salud pública, tenemos allí los epidemiólogos, los que hacen trabajo de campo,
Ahí también tenemos técnicos de laboratorio, curanderos, parteras, administradores de hospitales, los que están, los conductores de las ambulancias, los estudiantes en formación, los trabajadores que hacen cuidado de personas, pero no necesariamente tienen que ser técnicos o profesionales, pero hacen atención de personas. Trabajadores comunitarios de la salud, que por aquí veo que muy bienvenidos los de atención primaria en salud aquí en Cali, que esto pues constituye una parte fundamental para avanzar en las coberturas vacunales. ¿Quién es el talento humano del programa ampliado de inmunizaciones? Es todo ese conjunto de profesionales de la salud responsables de la planificación, ejecución y evaluación de esas estrategias de vacunación. Aquí he traído una foto muy reciente en la cual aquí podemos observar a nuestra coordinadora PAI del programa ampliado de inmunizaciones de Cali, la cual pues es bastante activa, y además pues también todas las coordinadoras PAI de Colombia, las cuales quiero felicitar, y si alguna está conectada por ahí, que reciba un saludo muy grato, porque de verdad admiro toda la labor que hacen estas mujeres. Es fundamental para poder cumplir con los propósitos que es vacunar, porque el acto de vacunación, como lo aprendí a la jefe Liliana, la vacuna le dura un segundo, pero el efecto que hace la inmunización dentro de unas personas y tener coberturas útiles de vacunación, pues va mucho más allá. Es poder prevenir enfermedades infectocontagiosas, y pues por eso resalto la labor de ellas y además de los vacunadores, los cuales sin ellos no podríamos hacer esta labor tan titánica que tenemos en todo el país. Entonces, es la importancia de ese trabajador de la salud. Son esa columna vertebral de cualquier sistema de la atención en salud, que curan y cuidan a las personas, además alivian ese dolor y el sufrimiento para prevenir enfermedades y mitigar los riesgos. Entonces, aquí vemos, de hecho he querido traer esa diapositiva porque vemos a mi compañera Giselle, la cual hace esa atención tan linda, esa labor como odontóloga, y lo hace con todo el corazón para poder aliviar ese dolor y ese sufrimiento de las personas. Bueno, los trabajadores de la salud además corren un mayor riesgo de exposición que la población general en algunas enfermedades transmisibles. Tenemos acá un riesgo latente, que es ese riesgo que llamábamos nosocomial, pero que en este momento le llamamos esas infecciones asociadas a la atención en salud, que nosotros con solamente podernos lavar las manos, pues hacemos una prevención muy grande de enfermedades, pero que además si nos inmunizamos, pues podemos prevenir o evitar este tipo de enfermedades, y cómo hay una relación intersubjetiva entre el paciente o la persona que nosotros cuidamos y quien proporciona ese cuidado, que somos nosotros los trabajadores de la salud. Entonces, en estas relaciones, pues siempre hay un riesgo, hay riesgos biológicos, riesgos físicos, riesgos ergonómicos que enfrenta un trabajador de la salud, y por lo tanto, pues debemos de nosotros estar también presentes y cuidadosos de nuestra propia salud y de la salud de los que cuidamos. Entonces, por eso es de vital importancia esta vacunación de los trabajadores de la salud. Acá hemos traído el trabajador de la salud, quien se enfrenta en una decisión, como bien se mencionaba por la doctora Laura, hay una decisión que enfrenta el trabajador de la salud como individuo. Es esa persona, es sentarnos en la posición de que si nos quitamos la capa de ser trabajadores de la salud, somos seres humanos. Y al ser personas, pues tenemos que enfrentar, digamos, unas decisiones como cualquier otra persona, y tenemos que decidirnos si nos vacunamos o no nos vacunamos. Y en esa decisión,
pues vamos a tener unas consecuencias, unas repercusiones sobre esa decisión que nosotros tomamos. Si decidimos, por ejemplo, realizar la inmunización para efectos prácticos, traer la vacunación de COVID-19, que si bien para muchos fue una imposición de o me vacuno o no tengo la opción de tomar otra opción, a menos de que yo decida no vacunarme. Pero en esta decisión, si me vacuno, pues tengo un efecto protector, pero si no me vacuno, tengo una probabilidad o una alta probabilidad de contagiarme y contagiar a otros, especialmente a quienes me rodean y a los objetos y a quienes cuidamos. Entonces, pues esto va a ser directamente proporcional un impacto sobre los ausentismos en los trabajadores de la salud, asimismo sobre la calidad de la atención de los pacientes que nosotros otorgamos. Es por esto, pues, que hay unos beneficios de la vacunación en los trabajadores de la salud. Es que primero que todo, los trabajadores de la salud, pues, brindan una seguridad a ese paciente que está atendiendo, hace una seguridad de sí mismo y un fortalecimiento en los sistemas de salud. ¿Por qué en los sistemas de salud? Porque si un trabajador, por ejemplo, se enferma por gripa, que es lo más común que nosotros tenemos, pues va a haber un ausentismo laboral. Entonces, por eso es súper importante la vacunación, además de que el comportamiento del trabajador de la salud está siendo ejemplo como un comportamiento de salud positivo. Es más probable que los trabajadores de salud vacunados tengan más conocimiento sobre la vacunación y sean más efectivos para comunicar y mejorar la confianza pública y la demanda de la vacunación. Eso lo han demostrado estudios científicos donde ya se ha demostrado con evidencia científica de que esto pues va a aportar en los temas de vacunación. Asimismo, la recomendación firme del personal de salud a los pacientes sobre la vacunación es un factor que puede aumentar su aceptación. Dentro de COVID-19, como lo veíamos en el video, estos impactos devastadores que socavó la salud completamente la pandemia por COVID-19, hizo que el trabajador de la salud tuviera altos niveles de fatiga, estrés laboral, un burnout, ¿sí? Que comprendió que el trabajador de la salud se sintiera fatigado y agobiado por toda la carga laboral que presentaba, además de enfrentar redistribución de funciones y despidos laborales por no haberse vacunado. Y tenemos también, pues, lo que conllevó el COVID-19 fue altas tasas de ocupación de camas y escasez de la mano de obra, falta de equipos de protección personal, lo cual ponía en riesgo al personal de salud. Asimismo, pues, un aumento de bajas por enfermedad y cuarentenas del personal, lo que implicaba mover al personal a otras áreas. Aquí he querido traer qué vacunas se requieren para un trabajador de la salud, según la Organización Mundial de la Salud para el 2022. La guía que nos muestra esto, pues dice que el trabajador de la salud debe de tener mínimo estas vacunas que tenemos acá: varicela, hepatitis B, hepatitis A, influenza estacional, tétanos, triple viral, sarampión, rubiola, paperas, TD, que es tétano, difteria, tosferina de manera celular, neumococo, sabemos que hay varios tipos de vacuna de neumococo, meningococo, también la oferta se ha aumentado, fiebre amarilla, que es una vacuna que está muy de moda porque a pesar de que hay la disponibilidad de la vacuna, hay muchas personas que aún no se han hecho vacunar y por lo tanto pues hemos tenido en este momento brote de fiebre amarilla en el país, lo cual pues pone en riesgo este tema. Además, pues recomiendo también la vacuna antirrábica para aquellos que se exponen a enfermedades zoonóticas y la COVID-19. Está la responsabilidad ética legal y los derechos de autonomía personal. Como sabemos,
si bien la vacunación es una responsabilidad individual, pero para el personal de salud, pues también hay unas implicaciones legales y éticas dentro del ejercicio profesional. Entonces, pues, si bien debemos de sopesar los riesgos y beneficios entre vacunarme o no vacunarme y a quién estoy impactando, sobre todo especialmente entendiendo que hacemos cuidado de pacientes inmunocompetentes o inmunocomprometidos, los cuales pues están a mayor riesgo. Por lo cual pues tenemos una protección a personas vulnerables, una responsabilidad profesional y un deber fiduciario, moral y ético y legal frente a la vacunación. Debe haber un equilibrio sopesado adecuadamente entre la autonomía personal y la seguridad pública. De hecho, debería de estar primando la salud colectiva por encima de la salud, de la autonomía personal, pero pues cada quien lo define. Acá vamos a ver los factores comportamentales sociales de la vacunación. Si bien hay una autonomía, pero hay unas normativas legales vigentes, las cuales dicen que el trabajador de la salud está a disposición y sometido a ciertos reglamentos, los cuales pues en su ejercicio profesional académico, en su ejercicio profesional ético, pues debe de cumplir con cierta normativa, que es tener vacunas al día para la exposición frente a pacientes. Entre los factores comportamentales y sociales de la vacunación, tenemos 4 componentes grandes que ha definido la Organización Mundial de la Salud, que son los pensamientos y sentimientos, que son todas aquellas respuestas cognitivas y emocionales frente a las enfermedades prevenibles por vacunas y las vacunas, cómo nosotros reaccionamos frente a ese riesgo de probablemente enfermarme. Están todos los procesos sociales, que son aquellas normas sociales sobre la vacunación y la recepción y las recomendaciones para vacunarse. Está esa motivación, esa disposición a vacunarme, que involucra toda la intención o la voluntad o las dudas que puedo tener o las razones para yo vacunarme o no vacunarme, y los aspectos prácticos, que ya son esas vivencias personales al momento de yo vacunarme o las vivencias pasadas cuando yo he sido vacunado, incluyendo los obstáculos para acceder a las vacunas. Entonces aquí he querido traer un pequeño resumen, lo que la gente piensa y siente. Entonces está esa motivación para vacunarse, que hay una liberación individual que compite entre los pensamientos y sentimientos que presenta la persona y cómo él sopesa el riesgo de esa enfermedad infecciosa, que lo va a reconocer el cerebro como un peligro, lo cual hace una evaluación de riesgo y somete ese riesgo a un riesgo percibido, una preocupación percibida de ese agente infeccioso que me puede causar un daño, pero que ahí median unas creencias o riesgos como la probabilidad, la gravedad, la vulnerabilidad percibida, y se hace la parte de afecto y cognición. También hay teorías que hablan acerca del arrepentimiento y la culpa anticipada, que pueden ser predictores importantes para la vacunación. Es decir, que podemos también manejar, por ejemplo, hay campañas de vacunación donde se muestran, por ejemplo, la persona que no se vacunó, por ejemplo, con polio. Entonces, ¿qué le va a pasar? Que va a tener unas consecuencias graves en su salud. Entonces, si bien pues el tema de arrepentimiento y culpa se maneja muchas veces para los temas de campañas de vacunación, y es un factor muy importante para poder desempeñar o ejercer el proceso de vacunación. La falta de preocupación por las enfermedades prevenibles por vacunas también se ve muy comúnmente, que haya un exceso de confianza. Es decir, nosotros ya no vemos, por ejemplo, enfermedades, ¿sí? Muy comúnmente como, bueno, en este momento hay viruela del mono, pero no tenemos la viruela original, que es la viruela ya está erradicada y no hemos visto casos de viruela. Entonces, el no tener casos de enfermedades tan graves como viruela, polio, que si bien ya han sido a otras enfermedades que han sido erradicadas, otras que vienen en proceso de eliminación,
y otras que están en control, pero que han vuelto como el sarampión, que todo el tiempo se presentan brotes, sobre todo especialmente en Estados Unidos, en Europa, donde hay muchos movimientos antivacunas, y por lo tanto, pues, el no tener en nuestro medio cercano estas enfermedades prevenibles por vacunas, pues hacen que haya un exceso de esa confianza, entonces produzca una falta de preocupación por estas enfermedades, por no tener pues experiencias previas a estas enfermedades. También aquí vamos a ver un tercer factor, que es la confianza, que es esa eficacia percibida de la vacuna. Si bien, si yo veo que esa vacuna es eficaz, que me puede a mí prevenir la enfermedad, pues yo también sopeso esa confianza, esas preocupaciones por efectos secundarios. Si yo veo que una vacuna demuestra que es efectiva y que además pues no presenta bajos o no bajos efectos secundarios y considero que es segura, pues voy a tener mayor confianza sobre ella. Entonces, esas reacciones frente a la vacunación pues van a llevar a unos comportamientos, y la probabilidad de sufrir daño es esa probabilidad de recibir una vacuna y pues tener o no una reacción frente a la vacunación. Entonces se sopesa ese riesgo al momento de evaluación de si decido o no vacunarme. También están estas teorías del comportamiento desarrolladas por psicólogos y economistas, donde dicen la maximización de la utilidad es como si todo lo que me produzca mayor bienestar o mayor, me traiga mejor algo bueno para mí, pues es por lo que yo voy a tender a escoger en la toma de decisiones. También tenemos los modelos de conducta en salud, modelos de creencias en salud, que son todos estos riesgos percibidos, conducta planificada y teoría de acción razonada. Bueno, estas son algunas de las teorías que son teorías que vienen desde, se vienen hablando desde 1975 y ha habido una evolución de todas esas teorías, de este marco teórico. Acá lo vemos más gráficamente, todo esto que hemos hablado, los pensamientos y sentimientos que hace la evaluación de riesgo, la confianza, aquí pues está todo el riesgo percibido, arrepentimiento anticipado, miedo, y la confianza, que es la confianza en esos actores, en esa acción protectora que dan las vacunas, en el sistema de vacunación y las ventajas percibidas. Están los otros procesos sociales, que son esas creencias, actitudes positivas o negativas que yo tengo frente a las vacunas, pero además aquí hay algo muy importante que son las normas sociales. Si a mí me recomiendan algo, es más probable de que yo pueda ejercer esa vacunación. Entonces, hay una toma finalmente de la motivación, aspectos prácticos para la toma de decisiones de la aceptación o rechazo a las vacunas, y entonces aquí cómo usted se percibe dentro de la continua aceptación de las vacunas, que va desde el rechazo hasta la aceptación total de las vacunas. Si bien hay otros factores que contribuyen a esa aceptación, que son la desconfianza en las autoridades sanitarias, pues estudios demuestran que también la parte sociodemográfica de edad, de educación y origen étnico va también a influir en algunos factores para la decisión, como la percepción de desconfianza o desinformación, creencias religiosas o individuales, ocupacionales, sociales y factores de desconfianza. Entre otros factores tenemos la exposición a información errónea sobre las vacunas a través de medios de comunicación, redes sociales, presión de pacientes para no recomendar la vacunación, falta de formación sobre las vacunas y sobre todo también hay personas que se guían hasta por el país de fabricación de una vacuna. La aceptación de las vacunas por parte de los trabajadores de la salud, incluidos los que participan en el programa ampliado de inmunizaciones, es crucial para garantizar la seguridad de la salud pública y promover pues, la aceptación de las vacunas en la población general. Por eso es importante pues, comprender estos factores para implementar algunas de las estrategias para mejorar la aceptación de las vacunas. Aquí tenemos una que es la comunicación efectiva, evitar generar confianza a través de comunicación transparente, abordar todos los mitos y conceptos erróneos dentro de la misma comunidad
informar a personas influyentes locales y utilizar plataformas digitales, que eso lo veíamos un poco en el estudio. Enfoques centrados en la comunidad, dar prioridad a la necesidad de la comunidad e involucrar a trabajadores de la salud en el diseño y conjunto de los programas de vacunación. Es muy importante involucrar a la comunidad. Este, por ejemplo, es un taller donde tuvimos, por ejemplo, la oportunidad desde mi labor profesional de juntar, por ejemplo, comunidad indígena con trabajadores de la salud, para hacer también un diálogo acerca de vacunas y también hacer capacitación. Educación y capacitación, proporcionar pues a los trabajadores de la salud una educación integral sobre estos beneficios y la seguridad de las vacunas para aumentar así su confianza. Muchísimas gracias. Gracias, Gabriela. Tenemos unos minutos para comentarios, preguntas. Entonces, no sé si el auditorio quiere comenzar a hacer algunas preguntas. A mí me parece importante el tema que tocaste, Gabriela, me parece fundamental. Y me parece muy importante algo que mencionaste es que no debemos vacunar, todo el personal de la salud no debe vacunar por cumplir una obligación, sino que debe vacunar porque está convencido de la necesidad de las vacunas. Y eso debe surgir desde la época del estudiante. Nosotros como educadores debemos insistir muchísimo en la vacunación como parte de la historia clínica. No importa que el sujeto consulte porque tiene una infección en nuestra área de infectología, porque tiene una infección en el codo y le vamos a dar un tratamiento antibiótico. Además de eso, debemos hacer una historia clínica donde nos preguntemos cómo están las vacunas, porque muchas veces nos presentan un paciente y nos dicen las vacunas completas y les preguntas, ¿y cuáles son las vacunas que debe tener ese niño de 5 años? Y no lo saben. De manera que es nuestra obligación como docentes insistir en la academia para que las personas, los estudiantes aprendan las vacunas y sobre todo que aprendan a querer las vacunas. Muy bien, tenemos preguntas, comentarios. Yo me voy a sentar porque esto parado no me conviene. Vale, pues muchas gracias a los expositores. Yo quisiera recabar un poquito a partir de la intervención que hice al principio y un poquito a partir de la preocupación que me queda, porque creo que seguimos, es decir, creo que es muy importante pensar y actuar en muchas de las dimensiones que hoy se ha hablado, pero creo que seguimos parados desde un modelo de pensar de que estos comportamientos son individualmente escogidos. Y hoy veíamos algunas cifras que nos presentaba el doctor Pinzón, que a mí me dejan preocupadísimo en términos de personal disponible para las acciones de vacunación. Entonces, como que estar pensando aceptación, pero ¿qué pasa con los equipos? Estar pensando en actitudes de los trabajadores, pero ¿qué pasa con las políticas de vinculación del equipo, de la gente que trabaja en salud? Y el subempleo y las condiciones laborales que tienen que enfrentar los trabajadores de salud. ¿Cuándo contratan a las, y bajo qué condiciones se contratan a las vacunadoras? Yo estoy trabajando ahorita en un proyecto en la Amazonía colombiana, Caquetá. Hicimos un estudio cuantitativo, cualitativo también, allá para mirar cuál ha sido el impacto del COVID. Lo primero que aparece es que la gente dice, el COVID para nosotros no fue realmente un problema, el problema fue la comida. Y medimos cuánta gente se ha vacunado
y estaba por debajo del 25%. En 2 municipios, San José del Fragua y Curillo. Allá abajo, en Caquetá, en el límite entre el Putumayo, la Bota Caucana y el Caquetá. La gente está en medio, además, de las disidencias de la FARC, del clan de Sinaloa. Y allá, además, dicen, hay una desconfianza grandísima, que eso es lo otro que yo quiero decir aquí. Desconfianza grandísima por el Estado, con el Estado, y una desconfianza grandísima, además, también por el complejo biofarmacéutico mundial. Porque aquí la doctora decía, Laura, es que hablaba de que algunos se paraban desde posición política. Y mi punto es, no nos debe extrañar que haya posición política también detrás de esto. Pues porque no nos podemos negar, los intereses de Pfizer no son fundamentalmente el beneficio de la humanidad, ¿sí? Evidentemente es una gran contribución con sus vacunas, pero no en medio de la crisis global que vivimos en la pandemia, no liberaron sus vacunas para que se dispusieran de manera libre en África. Y mientras en un momento crítico de la pandemia, Suiza tenía 5 vacunas por cada habitante, en el Congo se tenía una vacuna para cada 10 o 20 personas. Entonces, los factores estructurales creo que nos faltan. Y creo que, Gabriela, cuando se hacen esas exposiciones y se dicen factores sociales, creo que nos falta profundizar más cuando decimos social. Lo social creo que queda muy ligeramente mencionado y muy borrosamente estructurado y profundamente analizado. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos social en los trabajadores de salud? ¿Cómo se vinculan? ¿Cuáles son sus condiciones de trabajo? Creo que es mucho más fácil tomar una posición diferente si yo estoy bien y me siento bien con el sitio donde trabajo, ¿cierto? En fin, eran algunos comentarios que quería hacer. Buenas noches. Una pregunta. ¿La vacuna de la influenza la aplican libremente a cualquier persona que llegue a su EPS o hay un límite de edad? Pues para complementar, o sea, para contestarte tu pregunta, no, la vacuna de influenza, si es particular, se le puede colocar a cualquier persona, o sea, y es importante que se la coloquen y obligatoria. Pero el Ministerio de Protección Social la da gratuitamente para población de riesgo, mayores de 60 años, niños de 6 a 23 meses, toda familia que tenga niños de cáncer menor de 18 años se puede vacunar, pacientes con cualquier factor de riesgo inmunocomprometidos se pueden vacunar y lógicamente las embarazadas gratis. Y hace 2 años está incluyendo los trabajadores del área de la salud. Pero llevamos insistiendo, tenemos la vacuna y qué difícil es que los trabajadores del área de la salud se vacunen. Muy buenas, o sea, todo lo que se puede hacer para aumentar coberturas para poner en la agenda vacunación es importante, supremamente importante. Vemos que muchas estrategias hacemos para aumentar coberturas de vacunación y las hacemos acorde a nuestro contexto, a nuestra población, a lo que la gente quiere y a veces lo logramos y a veces no lo logramos. Pero hay estrategias muy puntuales, por ejemplo, cuando vamos a vacunar a la población indígena, si nosotros trabajamos en COVID, empezamos para trabajar con ellos, hay que concertar con ellos, hay que hablar con con cada tribu, con cada pueblo indígena y nos reunimos así y no, les contamos qué pasaba, pero cuando dejaron libre a la gente que quiere vacunar, que se vacune, pero ellos no hacen caso a la libertad que le da dice, quieren vacúnense, sino ellos son obedientes. Pero cuando se empezó a morir los jefes indígenas, entonces ahí sí, vengan a vacunarnos, nos abrían el espacio a vacunarse. Entonces, eso también es el riesgo que ve la gente. Con COVID, ¿qué pasó? Todo lo que la gente puede hablar muy mal de la vacuna, de los laboratorios, sí, puede hacer, pero
uno evidencia aquí cuando empezamos a contar los muertos en Cali con Gabriela, que nos tocaba a nosotros contar los trabajadores de la salud que fueron los primeros que empezaron a morir. Se morían trabajadores de la salud. Llegó la vacuna. ¿Quién se vacunaron? Los trabajadores de la salud. Y luego, ¡pum!, no se volvieron a morir los trabajadores de la salud. La vacuna, hable lo que digan lo que diga la gente, opinen lo que opinen, como sea, fue un evento importante y fue muy interesante porque la mortalidad disminuyó. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos tenido esa oportunidad de vacunarlos? Igual, todas las estrategias, uno para movilizar la vacunación, definitivamente hay que presentar a los muertos. La gente se vacuna cuando uno le dice, mire los muertos. De COVID que no hemos vuelto a mostrar los muertos. En el ministerio nos dijeron la semana pasada, en Colombia se han presentado 30.000 casos de COVID este año. Se han muerto 200 personas y 7 niños menores de 6 años. Si a la gente le contamos eso, la gente o sea, un muerto que es mucho. Entonces hay que vacunarse. Y gracias porque esto es movilizar la vacunación, esto es invitarlos a vacunar y todas las estrategias que hagamos, muy buena tu estrategia, muy buena, qué rico. Eso nos aporta a nosotros, nos ayuda y eso es lo que queremos. La vacuna es importante, la vacuna salva vidas. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos vacunado con polio, con la viruela? ¿Cierto, doctor? Albertico. Bueno, yo vine a esta charla muy interesado en escuchar a personas que trabajan efectivamente en vacunas. Y por supuesto que, digamos, se va uno con una preocupación bien grande. Bien grande. El trabajo suyo, doctora Laura, me parece extraordinario. Muy bueno en esas 8 ciudades. Entendí, no sé si entendí mal, que ustedes van a mirar qué están haciendo la gente que capacitaron, los 320 o 340 personas que capacitaron, qué están haciendo. Y eso me parece una posibilidad de información muy importante, porque el esfuerzo de ustedes para llegar a esas 8 ciudades separadas, excepto Bogotá, del país, pues es muy grande y puede dar pautas significativas. En este comentario que quiero hacer, me parece que hemos escuchado bastante de parte de Gabriela en particular, cosas que hacemos y no sabemos el resultado, de factores por los cuales la gente no se vacuna, Pío. Me estaba preguntando si tenemos toda la información de por qué sí nos vacunamos algunos. ¿Habrá algunos otros factores que expliquen por qué sí nos vacunamos? Miedo, lo que sea. Pero me parece que todavía falta investigar sociológicamente más con mayor profundidad el problema. Y pues definitivamente no me voy tan contento como quería venir y retirarme de la reunión cuando se termine, porque lo dejan a uno ustedes con una gran preocupación de lo que pueda pasar. El doctor Pinzón nos mostraba unas coberturas bajas y no es culpa de él, por supuesto que no. Él está mostrando la realidad, ni de Liliana, que la conozco hace muchos años y hace todo el esfuerzo posible por vacunar. Entonces, caramba, ¿qué más hay que hacer? Yo no sé. No sé qué más hay que hacer. Habían dicho, miremos lo social, me apunto a esa posibilidad, pero definitivamente pido tu trabajo en el Centro de Enfermedades Infecciosas e Investigación. Hay que seguirlo haciendo, hermano. Hay que seguirle dando duro a eso, pero hijo de pucha, aquí hay un componente social que todavía hay que explorarlo con mayor dedicación. Me voy preocupadísimo de la reunión. Pío, gracias, hermano. Gracias, Albertico. Yo creo que vamos a terminar con algunas conclusiones que lo ideal sería acabar con las inequidades. Lo ideal sería que las vacunas en los Estados Unidos fueran iguales que las vacunas que hay en el África, y que las vacunas que tengan en el Congo belga en este momento para el monkeypox sean las mismas que podamos tener en algún momento en alguna otra parte.
pero esas son ilusiones que no creo que sean tan verdaderas. Lo que se decía, Fabián, sobre Pfizer, hay que entender cuánto vale construir una vacuna, cuánto tiempo lleva construir una vacuna. Se hablaba de la vacuna de COVID, porque desafortunadamente seguimos hablando de COVID, aunque deberíamos como dejar de hablar tanto de COVID y hablar de muchas otras cosas que tenemos. Pero si hablamos de COVID, lo que nos preguntan es, una vacuna que hacen en 8 meses, esa vacuna no le creemos. La vacuna de COVID no se hace en 8 meses. La vacuna de COVID comenzó cuando SARS-CoV comenzó hace mucho tiempo en la China. Y después siguió con el síndrome de dificultad respiratoria de Medio Oriente, que se paró porque las epidemias se pararon. Pero cuando llegó este episodio, ya había un esfuerzo muy grande adelantado. De manera que eso permitió llegar a tener una vacuna tempranamente y además que las diferentes etapas se hicieron en una forma una sobre otra. Pero yo en lo personal pienso que lo ideal sería que hubiese vacunas para todo el mundo, pero eso significaría que todos los gobiernos tuvieran con qué comprar las vacunas y ahí están las inequidades que desafortunadamente no las podemos negar, las inequidades que están en todas partes. Y sí hay que pensar, los que trabajamos en investigación en vacunas, nos damos cuenta lo que vale una vacuna. Nosotros acabamos de terminar la vacuna de dengue. Estamos terminando en nuestro centro y valga la pena un poco de la propaganda. Le estamos despidiendo una vacuna, le estamos dando entrada a otra. Estamos despidiendo la vacuna de dengue y estamos entrando la vacuna de virus respiratorio sincitial. La vacuna de dengue le hicimos 6 años. 6 años. En el mundo se hicieron 20.000 sujetos. 6 años, y esos 6 años costaron muchísimo dinero. Ahora, ojalá que esa vacuna la pueda tener todo el mundo a unos precios asequibles. Esa sería nuestra ilusión, pero pues no sabemos, eso se sale de nuestras manos. Lo importante es trabajar y conseguir la mejor calidad de las vacunas y ojalá que le pueda llegar a todas las personas. Yo no sé si haya más comentarios. Pelar, 2 asuntos breves. Yo creo que mi intervención no era para decir que las vacunas no eran importantes. Yo hice mi tesis doctoral fue en mutaciones en las de hidrofolato reductasa y la de hidroxeroato sintetasa y su relación con la falla del tratamiento con sulfoxafina pirimetamina en pacientes con Plasmodium falciparum no complicado. Más molecular que eso no pudo haber. Eso fue mi tesis doctoral, pero yo llegué de allá y me di cuenta que a los 6 meses que llegué, el tratamiento que yo decía que servía fue reemplazado por otro medicamento que era 6 veces más costoso. A lo que quiero yo llegar es a decir que la investigación que hacemos, los análisis que estamos haciendo son incompletos si no consideramos lo estructural. Si estamos pensando que el problema del trabajador de salud es un problema individual y no entendemos la estructura. Por supuesto que Pfizer ha invertido mucho dinero para producir las vacunas, pero en el primer año de producción de vacunas quintuplicó sus ganancias esperadas. Entonces, está bien que las compañías farmacéuticas tengan una retribución por su inversión, pero no está bien que haya una concentración tan grande de la riqueza en manos de esas compañías farmacéuticas. Y yo creo que allí tenemos que, desde la salud pública, desde la investigación, pues poner un dedo hacia ciertos asuntos que el acceso, el personal, pues la reforma de salud que necesitamos, en fin. Sí. Yo tengo un comentario. Ese comentario que les digo es verdaderamente cierto. Pfizer en el año 24 perdió dinero. En el año 24 perdió dinero comparado con el año 23. Porque no se está vendiendo la vacuna de COVID.
No se está vendiendo la vacuna de COVID porque la vacuna de COVID ha generado temor, porque Pfizer saca la vacuna de mRNA mensajero, que entre otras cosas va a ser lo ideal, porque nos va a dar la oportunidad de tener vacuna contra citomegalovirus, que nos va a dar la oportunidad de tener una buena vacuna contra influenza, porque la vacuna contra influenza que tenemos es mala. Nos sirve, en el mejor de los casos, 50%, eso no es buena. Pero el RNA mensajero nos va a servir mucho. Entonces, con ese asunto de AstraZeneca, de que hubo problemas de miocarditis, pararon AstraZeneca y la gente dice todas las vacunas de COVID son iguales. Y acaba de salir un publicado de Pfizer donde se quejan de haber perdido dinero. Ahora, ¿qué tanto perder dinero para ellos? Hay un comentario último. Gracias. Yo creo que con el tema de producción de vacunas y equidad, yo creo que COVID, y yo sé que él lo dice que no hablo más de COVID, pero yo creo que en COVID hubo unas reflexiones interesantes que no sé si las leyeron y Colombia se trajo muchas sobre la producción de vacunas. Y si la producción de vacunas debería ser un bien público o hacer parte de la gestión del conocimiento basado en el libre mercado. Y creo que las conclusiones traen dos cosas que Colombia aprendió y que no se pueden dejar perder. Y uno es retomar la producción de vacunas desde el punto de vista del Estado, ¿sí? Y creo que eso se desdibujó un poquito cuando se bajó la propuesta de hacerla en Colombia y se generó una alianza público-privada que está actualmente en Medellín y que se hizo con Sura. Entonces creo que ahí la reflexión que yo saco es, más allá de la reforma del sistema, porque este escenario está orientado hacia vacunación, lo que sí nos debería preguntar es cuáles son los medicamentos y las tecnologías en salud que el país o el Estado debería producir, regular y estatizar. ¿Sí? Por eso creo que la Constitución y creo que la Corte también ordena y da potestad al Ministerio de Salud de declarar tecnologías como bienes públicos. Y creo que esa discusión es central. ¿Sí? Yo creería que no está relacionado con qué tipo de sistema de salud es, porque al final creo que también en Colombia se ha hecho muy bien la regulación en el marco del plan de ampliada inmunización. Y creo que eso es un hito en reconocer que el plan ampliado de inmunización, independientemente del tipo de sistema, el Estado debe garantizar su acceso. Creo yo que el tema sí está en, venga, ¿cómo hacemos para que el Estado vuelva a ser productor de vacunas? ¿Sí? Porque sí es cierto que cuestan un montón. ¿Sí? Y la producción cuesta un montón, es más, la innovación cuesta, la invención cuesta tanto que a veces no supera la misma producción de innovación. Y creo que ahí hay un elemento central y es el Estado que debe producir y que no debe producir. Sin duda, y estoy de acuerdo con ustedes, vacuna es un elemento que debe rescatarse y hay una política ya escrita post-COVID que me parece interesante que la discutamos, ¿sí? Porque creo que fue unos lineamientos claros sobre, venga, hay que producir vacunas, el Estado debe producir las vacunas y qué tipo de vacunas es que el Estado debe tener. Bogotá, por ejemplo, creó el laboratorio de innovación y uno de los elementos centrales que se hizo con Sinovac fue la creación de vacunas estatales distritales para el país, ¿sí? Entonces, creo que ese es un tema, ¿no? ¿Sí? Y lo segundo, en el marco, gracias, en el marco de cómo poder reducir las inequidades en el marco de acceso efectivo a vacunación, sí es importante reconocer lo que decía Lili y es, venga, mientras yo no tenga claro como
como actor, mi responsabilidad social frente a la vacuna, complejo, ¿sí? Como yo lo mencionaba, una reflexión que yo saco es cuando yo coloco por encima del propósito superior, que es proteger la salud de la gente, colocar mi rentabilidad y colocar mi ingreso per cápita por empresa, creo que ahí yo voy desdibujando el alcance, ¿sí? Nosotros hemos identificado precisamente que si bien es cierto, se han optimizado recursos en algunas IPS y empresas sociales del Estado para su sostenibilidad. Creo que el dilema ético en el escenario de a qué yo debo recortar y cómo yo lo debo recortar, creo que se hace importante en el marco de la ética empresarial, ¿sí? Y creo que es un elemento también importante que hay que mencionar y colocar sobre la mesa. Gracias a todos por estar. Y el perfil